¿Cómo percibe usted estos factores inmediatos en su familia? El del empleo, el de la seguridad. De eso nos está platicando hoy David Gómez Álvarez, quien en este mismo día se presentó un reporte respecto a la calidad de vida que tienen los habitantes en Jalisco. A ver, David Gómez, ¿cómo le fue al gobierno? ¿Cómo les fue a nuestros gobernantes, a nuestros flamantes funcionarios? Creo que un poco mal. Lo exponía la doctora Aimee Figueroa de la Universidad de Guadalajara y decía que los indicadores son poco alentadores. Hay datos preocupantes y también hay falta de datos, que también es igualmente preocupante. O sea, carencia o ocultamiento de información. Sí, creo que el Estado como tal debería de estar produciendo mucho más información. Y por Estado me refiero a los 3 órdenes de gobierno, pero particularmente los órdenes estatal y municipal de gobierno producen muy poca información y de mala calidad. O a lo mejor la producen y no les conviene publicarla. También es una hipótesis. Lo que nosotros hemos visto es que no existe, digamos, accesible. no es accesible y en ese sentido, bueno, pues hay una agenda ahí pendiente. ¿Cómo les fue? Pues mira, la verdad es que vemos que se dividió esto en varios, digamos, subrubros, donde vemos que hay unas finanzas públicas no muy sanas, digamos, comprometidas, mal administradas, con pocos ingresos propios. Pero hay un dato, por ejemplo, que te doy, Ceci, que me parece bien revelador de la condición de la burocracia en Jalisco. En Jalisco hay un empleado público por cada 64 habitantes. En Nuevo León hay un empleado público por cada 367 habitantes. Es decir, hay una relación de 6-1. O sea, tenemos más burocracia. 6 veces más burocracia en general, contando estados y municipios, que en Nuevo León. Eso cuesta muchísimo. Y de ahí que ese dato, por ejemplo, se corresponde y sea consistente con el gasto público. Con el dato de que el gobierno o los gobiernos sumados son uno de los principales empleadores del Estado, porque al final del día dan chamba. Pero también, independientemente de eso, son los que generan entonces también un mayor gasto del gasto corriente, que era lo que decíamos anteriormente. Claro, porque no hay que le estar permite pagando crecer. salarios y sueldos. Y en ese sentido creo que el gobierno no ha sido un gobierno bien valorado desde las encuestas de percepción y ahora con indicadores, algunos indicadores propios del gobierno del Estado o de INEGI o de distintas fuentes, pero ciertamente las cifras O sea, tenemos una alta inversión en gastos de burocracia y baja inversión en crecimiento o impulso al crecimiento. Por ejemplo, hay una altísima dependencia del gobierno federal. Solo tenemos los gobiernos estatal y municipales, en promedio, solamente generan el 10% de sus ingresos. Es decir, dependen en el 90% de sus recursos de lo que la federación les transfiere. Son malos recaudadores y también organizan mal sus finanzas. Hay un altísimo gasto corriente y un bajo presupuesto de inversión, lo que veíamos en educación, precisamente de lo que te referías. Solo el 12% por lo que se contrata deuda pública. Con esos márgenes tan estrechos, para hacer obra pública tienes que contraer deuda. La deuda compromete las finanzas públicas y en lugar de aumentar la recaudación propia vía impuestos locales, se genera más deuda, se piden más transferencias. ¿Esto no habla quizás de incapacidades y negligencia de los funcionarios? Yo diría ¿La gente opinó sobre ese tema? ¿Sobre la percepción del servidor público? Bueno, en la encuesta, que no es el reporte que presentamos hoy, sino la encuesta de percepción que levantamos el año pasado y que volvimos a levantar en volvemos a preguntar en el componente de gobierno cómo califican a sus autoridades. Y, por supuesto, la credibilidad sigue cayendo. Decayendo. Por supuesto, el dato más preocupante es que, digamos, históricamente se ha dicho, se ha reportado que el agente de vialidad, el tránsito, es el actor público, el funcionario público con menor credibilidad entre todos, incluido la policía y demás. Hoy los diputados están por abajo de los agentes de tránsito, que son una especie de ícono. Injustamente, creo que ya se le ha sobrecargado ese mote de corrupto, bueno, es flojo, que no falta alguno que pide una mordida y que la mochadita para que no le ponga le aplique la multa. Pero también creo que vialidad ha cambiado, pero hay un imaginario colectivo donde la gente de tránsito, yo te voy a decir una cosa, yo soy de las decentes, que si me paso algo o alguna cuestión de vialidad y me para el señor de tránsito, le digo, muy bien, levánteme el folio. Mire, señorita, y me empieza a echar un choro que yo digo, señor, levánteme el folio. Claro.
¿Ahora los diputados ya están en ese nivel? Abajo. ¡Wow! Abajo. En términos de la ¿Había credibilidad. diputados en la presentación hoy? Diputados electos que entrarán en la siguiente legislatura, actuales ninguno. Creo que por razones obvias no se presentaron porque sería para ellos bochornoso que los volteen a ver a la cara después de las cuentas que dejan en el Congreso del Estado. Tú has sido uno de los grandes impulsores como docente de este factor que es un fenómeno para otros países y que apenas está empezando en Jalisco, el ejercicio de la ciudadanía. Claro. ¿Cómo estamos en Jalisco? Ese es un componente fascinante, Ceci, el de la ciudadanía, porque también hay que vernos a nosotros mismos. Y me das pauta para comentar lo siguiente. Muchas veces nos quejamos de nuestras autoridades, de los gobiernos, de los políticos, pero no nos criticamos a nosotros mismos. Y en términos de seguridad, de ciudadanía, perdón, hay temas muy importantes porque hay un bajísimo asociacionismo, es decir, casi no participamos en asociaciones civiles o sociales. También hay un bajo capital social, en el sentido de que las relaciones se restringen solamente a la gente con la que tenemos relación cercana o de parentesco. O sea, ¿tenemos malos gobernantes porque somos malos ciudadanos? Sí, yo diría que hay que hacernos cargo de nosotros mismos, de la parte que nos corresponde, porque muchas de las soluciones que tienen que ver con estos problemas estructurales en educación, en pobreza, no los va a resolver solamente el gobierno. Tenemos que hacerlo junto con el gobierno como sociedad y a través de políticas públicas que convoquen la participación de ambas partes y no solamente esperando que lo resuelva el Estado mexicano. ¿Cómo nos fue? En ciudadanía tenemos una ciudadanía que te decía poco participativa, poco informada, que se reúne poco, que desconfía de los demás, que participa mucho en las elecciones, pero que después deja de involucrarse en los asuntos públicos. Y en general tenemos datos muy reveladores, como por ejemplo que el 70% de los ciudadanos tenía poca confianza en otros ciudadanos. Es decir, eso es un tema de la confianza ciudadana, la confianza social es un activo fundamental. Para que un mercado funcione, por ejemplo, en economía, tiene que haber confianza entre los actores, entre los que realizan una transacción económica, porque de otra manera pues, no existe el mercado. Lo mismo sucede en una sociedad. Si no hay confianza entre los actores sociales, no puede haber algo que cohesione socialmente a esa comunidad. Me voy a ir a la pausa y aquí, birlándome el dato que viene en esta infografía, dice el 25% no está interesado en la política. Y voy a decirlo, si no le interesa la política y quién lo gobierna, ¿cómo le puede interesar mejorar su país? Vamos a ir a una pausa y regresamos.